Damos la bienvenida a una nueva inmersión profunda para el especialista en Derecho Constitucional que busca una revisión rápida, aguda y sobre todo estructurada. Hoy se analizará un material verdaderamente peculiar. Sí, peculiar es la palabra exacta, porque no se trata de un tratado formal. Exacto. Se trata de la transcripción de una clase universitaria de Derecho Constitucional, específicamente una clase impartida el 14 de febrero de 2026. Y bueno, podría parecer un simple repaso académico, pero el enfoque del catedrático es fascinante. Totalmente, porque la misión de esta inversión es desempacar esa frontera, a veces un poco borrosa, entre las fuentes materiales y formales del derecho, y además, diseccionar esa jerarquía de las fuentes directas e indirectas. Y lo más interesante es cómo se logra esa misión. Se utiliza la organización social de la civilización maya, previa a la conquista, como un estudio de caso puro. Claro, para entender la interdependencia de estas fuentes, es una revisión técnica indispensable para cualquier jurista de alto nivel. Definitivamente. Y para entrar en materia, la clase arranca definiendo lo que es la moneda del derecho, específicamente la cara de las fuentes materiales. A ver, definamos eso analíticamente, basándonos de forma estricta en el texto de la clase. Según la transcripción, las fuentes materiales son todos aquellos factores, hechos, acontecimientos y necesidades, ya sean sociales, políticas, económicas o culturales. O sea, todo el contexto vivo de una sociedad. Exactamente. Son esas necesidades las que terminan determinando el contenido, el origen y el sentido de las normas fundamentales de un Estado. Y ahí es donde entra ese esquema visual que se debate en el aula, que me pareció brillante por lo simple que es, el concepto de la moneda. Es una analogía perfecta para diferenciar las fuentes. Así es. Imaginemos que las fuentes del derecho son las dos caras de una misma moneda. Una cara es esa necesidad social que acabas de mencionar, la fuente material. La fricción, el problema. Y la otra cara es la norma escrita, la fuente formal, el andamiaje legal. Y la regla de oro aquí es que sin una cara, la otra no puede existir. Una norma escrita sin necesidad social es letra muerta. Y una necesidad social sin norma escrita es el caos. Y para ilustrar esa interdependencia de manera exclusiva, el catedrático recurre al ejemplo de la regulación social maya. Es un movimiento audaz en una clase de constitucional. Muy audaz. Cuéntanos cómo desglosan esa estructura, porque la clase entra en detalles muy precisos. Bueno, se detalla que los mayas tenían una estratificación sumamente compleja. En la jerarquía superior estaban los sacerdotes. Que concentraban el conocimiento, claro. Así es. Luego venían los nobles, los comerciantes, los artesanos, y en la base productiva, los campesinos, terminando con los esclavos. A toda esta organización se le sumaba un sistema riguroso de tributos. Toda una maquinaria estatal funcionando. Absolutamente. Y todo esto constituía una cara de la moneda gigantesca. Había una necesidad imperativa de regular la convivencia y el comercio. Era una fuente material en todo su esplendor. Pero, y aquí está el vacío fundamental que resalta el documento. A pesar de esa estructura colosal y de tener textos históricos valiosísimos como el Popol Vuh o códices astronómicos y matemáticos muy avanzados, Faltaba algo. faltaba el código. No existía un código legal formal y escrito para establecer los castigos o delimitar la estructura del Estado. Esa es la clave. La cara formal de la moneda estaba completamente en blanco. Y eso lleva a una clasificación técnica muy importante dentro del marco actual. Porque cualquiera que litigue hoy podría preguntarse, a ver, si esas normas rigieron a millones de personas, ¿por qué la costumbre maya antigua no califica como una fuente formal directa en nuestro sistema constitucional? Esa es una de las grandes lecciones de la clase. Y la respuesta es que el sistema actual exige requisitos muy estrictos para la costumbre jurídica. No basta con que sea antigua. Exacto, no basta con la antigüedad. Para ser fuente formal directa, la costumbre debe ser una práctica reiterada dentro de la organización política vigente. Y, además, que la sociedad actual la considere jurídicamente obligatoria. Y claro, el desarrollo autónomo de la civilización maya fue interrumpido. Fue interrumpido de tajo por la colonización. Y ese evento histórico introdujo un modelo de derecho constitucional formal completamente distinto, importado de Europa. Por lo tanto, no hay continuidad institucional. Correcto. Al no haber sido codificadas formalmente en su momento y al pertenecer a una organización política suplantada,
Las normas mayas prehispánicas quedan clasificadas hoy estrictamente como fuentes materiales. Como antecedentes históricos y sociológicos. Exactamente. Precedieron al Estado moderno, pero no son fuentes formales directas en la actualidad. No se pueden invocar como legislación vigente en un tribunal. Es una distinción fascinante y muy clarificadora. Ahora, una vez que la clase agota la cara material, el catedrático voltea la moneda hacia las fuentes formales. Los medios, formas o actos a través de los cuales se crean, modifican o extinguen las normas supremas del Estado. Y aquí entramos a la jerarquía de las fuentes formales directas, las que tienen aplicación pura y clara. El documento establece un orden muy preciso. En la cima de esa jerarquía, indiscutiblemente, está la Constitución. Es la fuente primaria, la que dicta la organización del Estado y funciona como la protectora máxima de los derechos fundamentales. Nadie discute la supremacía de la Constitución. Pero al bajar al segundo escalón, la clase menciona las leyes constitucionales y orgánicas. Y aquí vale la pena desempacar el concepto para el especialista. Claro, porque es vital diferenciarlas de las leyes ordinarias. Exacto. No estamos hablando de un código civil o un código penal. No, las leyes constitucionales y orgánicas son normativas muy específicas que desarrollen los aspectos sustantivos previstos en la Constitución. Son las que aterrizan el texto supremo a la realidad operativa. Así es. Estructuran las instituciones y los 3 organismos del Estado. Sin ellas, la Constitución no tendría mecanismos para funcionar. Por eso están en ese segundo nivel de la jerarquía directa. Y finalmente, en el tercer escalón de las fuentes directas, vuelve a aparecer la costumbre, pero esta vez la costumbre jurídica actual. Sí, la que ejemplificábamos hace un momento, la práctica reiterada que la sociedad y el Estado contemporáneo asumen como jurídicamente obligatoria ante un vacío en la ley escrita. Entendido el mapa de las fuentes directas, la clase da un salto hacia un terreno donde el litigio constitucional se vuelve mucho más complejo. Las fuentes indirectas. Esa es la otra gran subdivisión de las fuentes formales, y es un terreno sumamente dinámico. Y dentro de este terreno hay que profundizar obligatoriamente en la jurisprudencia, porque en la teoría general suena muy bien, pero el documento detalla los requisitos específicos en el derecho guatemalteco. Y son requisitos verdaderamente rigurosos. No basta con una sentencia brillante de la Corte de Constitucionalidad. Un fallo aislado no sienta precedente. Para nada. Para que un fallo transicione a ser jurisprudencia y establezca un precedente vinculante, la métrica que menciona la clase es implacable. Se requiere que la Corte resuelva exactamente 3 casos. ¿3 casos consecutivos? 3 casos en el mismo sentido normativo. Y la métrica de la clase menciona que esto se da en un margen de hasta 5 casos similares posibles. Lograr esa consistencia 3 veces es lo que consolida la jurisprudencia como una fuente indirecta de peso. Es un estándar procesal altísimo. Y junto a la jurisprudencia, el catedrático explica el rol fundamental de la doctrina. La doctrina es otra fuente indirecta vital. Sirve como la gran guía conceptual del sistema. El análisis de los juristas, los estudios profundos. Exacto. Su influencia es enorme en el desarrollo del derecho constitucional, operando muy de la mano con el derecho comparado. Cuando el sistema normativo interno se estanca, es la doctrina la que provee el andamiaje intelectual para las grandes reformas. Lo cual nos lleva a una de las conexiones analíticas más brillantes de toda la sesión universitaria. El catedrático enlaza ese vacío formal de los mayas con nuestros propios vacíos contemporáneos. Es un paralelismo histórico fantástico. Veamos, la ausencia de codificación formal maya provocó que al momento del choque cultural se introdujeran leyes externas durante la conquista para formar la nueva estructura del Estado, y el documento argumenta que hoy nos pasa algo muy similar. Guardando las proporciones, por supuesto. Claro, pero la mecánica es la misma. El documento señala lagunas normativas internas críticas en la actualidad. Por ejemplo, la falta de una regulación robusta para los delitos informáticos. El cibercrimen, las redes sociales, todo el mundo virtual. Todo ese ámbito. Es una necesidad social enorme, una fuente material gigantesca que está presionando al sistema. Pero nuestras fuentes formales directas internas no están codificando esa realidad lo suficientemente rápido. Y es ahí donde esa falta de regulación genera la necesidad ineludible de adoptar tratados internacionales. Como el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, que se menciona específicamente en la clase. Exacto. Como el Estado no tiene un código interno moderno para esa fuente material, importa la norma de afuera.
Y para que esos tratados no queden flotando en el aire, se integran al sistema mediante una figura clave. El bloque de constitucionalidad guatemalteco. Así es. La clase sintetiza muy bien cómo opera. El bloque integra estos tratados y convenios internacionales, especialmente en materia de derechos humanos. ¿Los eleva de categoría? Los hace actuar como fuentes indirectas que tienen una doble función vital. Por un lado, nutran la interpretación de los derechos internos, y por otro, limitan el ejercicio del poder del Estado de acuerdo a estándares internacionales. Es la válvula de escape del sistema para no quedarse obsoleto. Toda esta mecánica de tratados, métricas de jurisprudencia y jerarquías es técnicamente densa. Pero hay que destacar un detalle genial de la transcripción. El momento final de la grabación. Ese mismo. Para romper un poco la densidad, el documento captura un instante muy humano y gracioso al final de la clase universitaria. Parece ser el profesor o tal vez un alumno completamente agotado que suelta un comentario frente al micrófono abierto. Cito textualmente. Adelante. Bueno, no hay modo que al menos ya avanzamos a fuentes. Por lo menos hoy nos estuvo más calladitos, ya me di cuenta. Es una maravilla de cita. Es imposible no reírse brevemente, porque ilustra la dinámica universal y a veces agotadora de las aulas de derecho. La teoría puede ser suprema, pero al final del día se transmite entre bostezos y silencios de viernes por la tarde. Le da un toque de realidad a toda la abstracción jurídica. Totalmente. Y, bueno, retomando el rigor analítico. Para cumplir con la naturaleza de esta inmersión, que es ofrecer una revisión concisa para el especialista, el experto aquí presente nos formulará un reto de autoevaluación. Así es. Basados en todo lo discutido en el aula, hemos formulado 3 preguntas clave para poner a prueba el dominio técnico sobre las fuentes del derecho. Excelente. Escuchemos la primera interrogante. Primera pregunta. ¿Qué elemento fundamental diferencia a una fuente formal directa de una fuente material en el momento exacto de justificar el origen de una norma suprema? Una distinción vital para no confundir el contexto con la codificación. ¿Cuál es la segunda? Segunda pregunta, de carácter procesal. ¿Cuál es el requisito numérico y de sentido exacto para que las sentencias aisladas de la Corte de Constitucionalidad transicionen a ser jurisprudencia vinculante? Esa métrica implacable de los trascasos. Y finalmente, la tercera. La tercera tiene un enfoque histórico-comparativo. Considerando la historia social, ¿por qué una práctica milenaria de gran complejidad, al no estar codificada, pierde su estatus de fuente formal directa y se convierte en un simple antecedente material? 3 preguntas que encapsulan la esencia técnica de todo este debate universitario. Y con esto llegamos al recuento final de nuestra inmersión. Ha sido un recorrido extenso y muy dinámico. Se ha mapeado toda la jerarquía normativa, desde la Constitución hasta la costumbre. Se desempacó el rigor matemático y procesal de la jurisprudencia. Y sobre todo, se utilizó la historia no codificada de la civilización maya para entender el peso contemporáneo del bloque de constitucionalidad. Y para cerrar, creo que el material invita a una última reflexión provocativa, sin inventar datos, construyendo solo sobre el análisis del catedrático. Adelante con ese pensamiento final. Si consideramos que las redes sociales y los delitos informáticos representan el gran territorio no codificado de la era moderna, actuando de manera idéntica a la sociedad prehispánica en su momento, Una inmensa fuente material sin cara formal. exactamente. La pregunta que queda en el aire es si el ritmo de creación de nuestras fuentes formales directas internas será lo suficientemente ágil para regular esta realidad virtual a tiempo. Es el gran dilema actual. O si, ante la incapacidad legislativa, el derecho constitucional dependerá cada vez más de la importación de fuentes indirectas internacionales para poder mantener el orden. Una disyuntiva que determinará el futuro de la soberanía jurídica. Con esa reflexión cerramos este análisis. Agradecemos el acompañamiento profesional en esta revisión estructurada y nos encontraremos en la próxima inmersión profunda. Ok, vamos a desempacar esto. Creo que a veces surge la gran duda de por qué un juez, digamos, decide exactamente lo que decide en un tribunal. Claro, es una duda muy común. Y hoy, para quienes nos escuchan, no vamos a leer códigos polvorientos ni a memorizar artículos sin sentido, ¿eh? Este no es el plan. Esta inmersión profunda tiene una misión mucho más ambiciosa. Vamos a sumergirnos de lleno en el código fuente de nuestra sociedad. Me gusta ese término, el código fuente. Sí, estamos analizando un conjunto fascinante de intervenciones y notas de una clase magistral universitaria sobre el derecho constitucional y las verdaderas raíces de las normativas legales. Yo estoy lista para empezar. Buenísimo.
Y el objetivo principal de esta exploración es, desmitificar esa arquitectura invisible de las leyes. Queremos comprender de dónde nacen realmente las normas que rigen el día a día. Ujú. Elementos que parecen totalmente externos, como el trauma histórico de un país o un tratado internacional firmado a miles de kilómetros, terminan dictando lo que es legal o ilegal en la cotidianidad. Totalmente. Y para cualquier mente curiosa que desee estar bien informada, esto es fundamental, o sea, no es simple teoría aburrida. Para nada. Es entender los engranajes del mundo. Si logramos descifrar cómo se programa ese código social, la realidad adquiere un sentido completamente nuevo. Así que para empezar a desenredar este sistema, el material nos sumerge primero en las llamadas fuentes formales indirectas. Así es. Es un término que, suena un poco intimidante, muy de academia, pero que en la práctica es el verdadero motor del sistema judicial. Exactamente. Y la primera de estas fuentes indirectas es la jurisprudencia. Lo fascinante aquí es cómo los fallos reiterados en los tribunales literalmente terminan creando leyes de aplicación obligatoria. O sea, no basta con un solo fallo. No basta con que un juez brillante tome una decisión innovadora una sola vez. El sistema requiere consistencia. En este caso específico, se necesitan 3 fallos consecutivos en un mismo sentido. ¿Emitidos por quién? Emitidos por la Corte de Constitucionalidad para poder sentar jurisprudencia. Y esto se hace específicamente a través de sentencias de amparo, Ajá. que son básicamente mecanismos legales diseñados para proteger los derechos fundamentales de las personas cuando sienten que están siendo vulnerados. Espera un momento, detengámonos ahí, porque esto siempre me ha llamado la atención. 3 fallos seguidos. 3. ¿No suena eso un poco ermitaño? Quiero decir, ¿por qué exactamente 3 y no, digamos, 10? ¿Para estar completamente seguros o simplemente un solo fallo muy bien fundamentado? Es una excelente pregunta, y de hecho toca el núcleo de la filosofía legal. No es arbitrario, es una búsqueda de equilibrio. Si bastara con un solo fallo, el sistema sería caótico. Claro, cualquiera cambiaría las reglas. Exacto. Un juez con una interpretación inusual podría cambiar la ley del país de la noche a la mañana. Pero si se exigieran 10 fallos, el sistema sería tan rígido que jamás podría adaptarse a los nuevos tiempos. Tiene mucho sentido. Se requieren 3 fallos en la Corte de Constitucionalidad porque se asume que, si el máximo tribunal del país ha analizado 3 casos distintos y ha llegado exactamente a la misma conclusión protegiendo un derecho, ya no es una coincidencia, es un principio sólido. Entiendo. Por otro lado, si hablamos de la Corte Suprema de Justicia, en áreas como lo civil o lo penal, ahí se requieren 5 fallos consecutivos para establecer esa jurisprudencia. Ah, ok, es diferente. Es como confirmar una tendencia antes de tallarla en piedra. Y claro, me imagino que esto no es un conocimiento secreto que los jueces se susurran al oído en los pasillos. Para nada, todo es público. El análisis destaca que estas instituciones publican anuarios conocidos como gacetes jurisprudenciales. Así se llaman, ¿sí? Son tomos enteros que compilan estos fallos repetidos para dictar cómo se deben resolver casos idénticos en el futuro. Es como un manual de instrucciones gigante que se actualiza constantemente. Es una analogía perfecta. Pero pasando a la segunda fuente formal indirecta que menciona el material, tenemos la famosa doctrina. Y aquí es donde me pregunto, entiendo la teoría de que son las opiniones y las investigaciones de los juristas en libros o columnas, pero ¿cómo se ve esto en la sala de un tribunal un martes por la mañana? Es una gran forma de plantearlo. ¿Hay algún escenario en el material que aterrice esto? Porque suena muy abstracto. De hecho, sí lo hay. Las notas presentan un escenario hipotético hiperespecífico que ilustra esto a la perfección. Imaginemos un juicio ejecutivo de acción cambiaria. Ok, sin jerga legal, por favor. Sí, para no enredarnos en jerga, imaginemos simplemente una persona que firmó un pagaré. Se comprometió formalmente a pagar cuotas de 1,000 pesos mensuales durante un año y de repente dejó de hacerlo. El clásico problema de deudas. Exacto. El pagaré venció hace un mes. En este tipo de juicios rápidos, ese documento, el pagaré, es la prueba reina. No hay mucho que debatir sobre si existe o no la deuda. Claro, el papel habla por sí solo. Ahí está la firma. En ese escenario judicial, se da un plazo muy corto de 5 días para presentar excepciones. Luego se abre a prueba por 10 días. Pero al momento de dictar sentencia, el juez tiene que fundamentar su decisión obligatoriamente en el derecho puro. En la ley escrita. Citará artículos concretos, como el 327 del Código Procesal Civil y Mercantil,
o los artículos 615 y 616 del Código de Comercio. La ley estricta es la que le da el poder para fallar y ordenar el pago. El juez no puede dictar una sentencia basándose únicamente en la opinión de un profesor de derecho. Entonces, si la ley ya resolvió el problema y le dice al juez qué hacer, ¿dónde entra la famosa doctrina de la que hablamos? Entra para construir el andamiaje intelectual de esa resolución. Para darle una comprensión profunda y evitar que la sentencia sea solo una lista fría de artículos, el juez cita a los grandes pensadores. Ajá. En este caso específico, el juez podría citar al jurista Villegas Lara. ¿Qué es un referente? Exacto. Es un académico que ha escrito 3 tomos enteros dedicados exclusivamente a los títulos de crédito. El juez toma las definiciones conceptuales de Villegas Lara sobre qué es exactamente una acción cambiaria o cuál es la naturaleza jurídica de un pagaré y las usa para articular lógicamente su fallo. ¡Wow! Ok. El juez no condena a pagar porque lo diga Villegas Lara, condena porque lo dice el Código de Comercio, pero usa al experto, a la doctrina, para explicar el porqué detrás de esa condena. Es una distinción brillante, la verdad. Yo lo veo así. Básicamente, la ley es el qué y la doctrina es el por qué. Exactamente. Es el soporte filosófico que le da peso a la decisión. Y bueno, el material menciona una tercera fuente formal indirecta llamada derecho comparado, Sí, importantísima. que es básicamente mirar cómo resuelven sus problemas legales otros países. Pero vamos a dejar ese hilo pendiente un ratito, porque más adelante cobra un protagonismo espectacular en nuestro análisis. Me parece bien. Ahora creo que hay que cambiar de marcha hacia algo vital, y es que las leyes no nacen en un vacío de laboratorio. No son fórmulas matemáticas creadas en aislamiento. Esto nos lleva a las fuentes materiales del derecho. Así es. Dejamos las indirectas y pasamos a las materiales. Estas son las raíces terrenales de la ley. Son todos aquellos factores del mundo real que determinan el origen, el sentido y el contenido exacto de las normas de un Estado. Estamos hablando de cosas que pasan en la calle. Literalmente. Hablamos de la realidad social y política que abarca las ideologías dominantes de una época. También los factores económicos, es decir, el sistema de producción y distribución que prepondera en el país. Y de manera crucial, los acontecimientos relevantes y los contextos históricos. Y el ejemplo histórico que se explora en el análisis para ilustrar esto es verdaderamente sobrecogedor. Muestra el peso absoluto que tiene la historia sobre lo que hoy consideramos derechos básicos. Se analiza el periodo del conflicto armado interno en Guatemala. Sí, y abordando esto de manera puramente imparcial, simplemente como un análisis de causa y efecto legislativo, el material detalla cómo, durante ese periodo histórico de altísima tensión, el control territorial era extremo. Muy extremo. Existían grupos sociales enteros, comunidades y aldeas completas que tenían la prohibición absoluta de salir de sus cantones. Wow. No podían moverse libremente por su propio país, trabajar en otras regiones o simplemente viajar. Imaginar esa parálisis social es impactante para cualquiera que nos escuche. Y lo fascinante aquí es cómo ese dolor colectivo, ese trauma, se transforma directamente en legislación. Ese es el punto clave. Ese trauma colectivo y ese contexto histórico específico funcionaron como el impulsor directo para los legisladores que vinieron después. Claro, cuando las cosas cambiaron. Cuando la Asamblea Constituyente se reunió para redactar la nueva Constitución Política en 1985, tenían ese antecedente muy fresco y muy presente. No querían que se repitiera. Exacto. Fue esa restricción vivida, esa privación específica, la que los motivó a incluir y garantizar de manera explícita el artículo sobre la libre locomoción dentro del texto constitucional. Esa norma no apareció por una simple casualidad intelectual. Fue una respuesta directa, un blindaje legal contra una experiencia histórica traumática. Es asombroso ver cómo la Constitución actúa como un espejo de lo que una sociedad ha superado. Yo creo que a veces nos dice más de los miedos pasados de un país que de sus esperanzas futuras. Es una forma muy poética pero muy real de verlo. Ahora, haciendo una pequeña pausa táctica para no perder de vista las bases más evidentes, tenemos que mencionar brevemente las fuentes formales directas. Ya desempacamos las indirectas como la jurisprudencia y las materiales como la historia, pero las directas son la columna vertebral de todo esto. Y normas tangibles. Están encabezadas, por supuesto, por la Constitución. ¿Qué es la ley suprema? Tiene la primacía absoluta. Es la cúspide de la pirámide.
Ninguna otra ley, reglamento o decisión puede contradecirla bajo ninguna circunstancia. Por debajo de ella se asientan las leyes constitucionales y orgánicas. ¿Y cómo definimos las orgánicas rápidamente? Para clarificar, las leyes orgánicas son aquellas que estructuran y organizan las instituciones fundamentales del Estado, como la ley que rige al propio organismo judicial o al tribunal electoral. Y finalmente, también se incluye la costumbre en ciertos sistemas. Esta es la base sólida sobre la cual operan todas las demás disciplinas legales. Buenísimo. Nos queda muy claro. Entonces, si tenemos todas estas fuentes, directas, indirectas, materiales, doctrinas y contextos flotando por ahí, ¿cómo logran los abogados darle sentido a todo este universo sin volverse locos? A veces se vuelven locos. Seguramente. Pero ahí es donde entra una categorización muy útil que plantea el autor Pablo Ramela en el material para estudiar el derecho constitucional. Él lo divide en 3 disciplinas fundamentales. Así es. Según Pablo Ramela, para entender este caos organizado, primero tenemos el derecho constitucional general. Esta disciplina se encarga de abordar los conceptos amplios y las teorías universales. Se hace preguntas muy grandes como ¿qué es un Estado? ¿Qué es la soberanía? ¿Cómo se divide el poder? Cosas que aplican a cualquier país. Sí, conceptos que aplican a casi cualquier república moderna. Luego, en contraste directo, tenemos el derecho constitucional particular, que asumo es más específico. Totalmente. Esta rama aterriza todos esos conceptos abstractos y se enfoca exclusivamente en el ordenamiento jurídico de un país específico. Estudia cómo funcionan las leyes y las instituciones dentro de unas fronteras determinadas, con sus propias peculiaridades y su propio contexto, como vimos antes con la historia. Entendido. Y la tercera disciplina de Pablo Ramela es donde retomamos ese hilo que dejamos suelto al principio. El derecho constitucional comparado. Exacto. El propósito de esta tercera rama, el derecho comparado, es fascinante dentro de este grupo. Consiste en describir y analizar los ordenamientos jurídicos fundamentales de países extranjeros. Ajá. Y es crucial entender que esto no se hace por simple curiosidad académica, para ver qué hacen los demás. Tiene un fin altamente pragmático. Sirve para aprender de los errores y aciertos de otros. Identifica qué ventajas y desventajas han tenido otras naciones al enfrentar problemas similares. Permite a los legisladores observar qué soluciones normativas podrían adaptarse exitosamente a la legislación local, qué errores evitar a toda costa y qué leyes simplemente serían incompatibles con la cultura propia. Ok, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el derecho comparado no es solo mirar por encima de la cerca a ver qué hace el vecino en su patio. Se conecta directamente con los tratados internacionales y con problemas urgentes del mundo real hoy en día. Sí, la teoría choca con la realidad. Es el momento exacto en que las fronteras legales comienzan a difuminarse de manera irreversible. Esto nos lleva a un concepto vital dentro del derecho que se llama el bloque de constitucionalidad. A través de esta figura, los convenios y tratados internacionales, especialmente cuando hablamos de materia de derechos humanos, adquieren un rango constitucional. ¡Wow! Se elevan al nivel de la Constitución. Se convierten en una especie de pase VIP legal. El material menciona ejemplos clarísimos como el Pacto de San José, la Convención sobre los Derechos del Niño e incluso algunos tratados comerciales amplios. Ya veo. Lo crucial aquí es que, aunque estas normativas internacionales no hayan nacido originalmente dentro de la Asamblea Legislativa del país, al momento en que el Estado las firma y se adhiere a ellas voluntariamente, se vuelven de observancia obligatoria, se equiparan a la ley máxima. Y el material expone un contraste dramático que, a mi parecer, ilustra perfectamente este choque entre las soluciones globales y las limitaciones locales. El análisis de derecho comparado observó la situación en México. Un caso muy sonado. Sí, donde existe la famosa Ley Olimpia. Esta legislación es una respuesta directa y moderna a los ciberdelitos, penalizando severamente la viralización de material íntimo sin el consentimiento de la persona. Ante un problema puramente digital y moderno, crearon una solución a la medida. Es un excelente ejemplo de avance legal. Pero aquí es donde la maquinaria legal se detiene en seco para Guatemala. Y es frustrante leerlo en las notas. A pesar de que la amenaza tecnológica es idéntica en ambos países, Guatemala no puede simplemente copiar y pegar la Ley Olimpia mexicana. ¿Por qué no? El análisis revela un bloqueo estructural profundo. Resulta que Guatemala no se adhirió a tiempo al Convenio de Budapest.
que es clave en esto. Es el tratado internacional fundamental a nivel global sobre ciberdelincuencia. La fecha límite para que el país se adhiriera era noviembre del año pasado, y el plazo expiró sin una firma. Y olvidar firmar un tratado internacional no es como olvidar pagar la suscripción del servicio de streaming, que la renuevas y ya. Ojalá fuera así de fácil. Literalmente paraliza a los jueces del país frente a delincuentes digitales. Sin esa firma, sin ese aval internacional del Convenio de Budapest, el país queda atado de manos. Exactamente. No se puede emitir una ley cibernética local equivalente porque falta ese paraguas internacional que permite estructurarla, unificar conceptos técnicos y cooperar con otros países para rastrear delitos en Internet, que al final no conocen fronteras. Y las notas de la clase magistral ilustran el impacto real de esto con un caso reciente y sumamente alarmante. Para que veamos las consecuencias. Se menciona a estudiantes menores de edad que utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa. ¿Los famosos deepfakes? Sí, usaron IA para crear y alterar imágenes íntimas de sus compañeras. Al no existir una legislación cibernética directa y moderna en el país, precisamente por la falta de adhesión al Convenio de Budapest, los jueces locales se encuentran frente a un vacío legal inmenso. Están a ciegas. Totalmente a ciegas. No pueden resolver el caso con la rapidez y la contundencia que permitiría una herramienta diseñada específicamente para el siglo XXI, como lo es la Ley Olimpia. Según lo que leí. Como explicaba el análisis, los tribunales se ven obligados a realizar una integración complejísima de leyes penales ya existentes, leyes que probablemente fueron redactadas cuando el Internet apenas estaba en pañales y nadie soñaba con la inteligencia artificial. Así es. Y la situación empeora porque, al tratarse de menores de edad los involucrados, los jueces deben aplicar normativas ultraespecíficas de protección, como la Ley Pina en Guatemala, que vela por los adolescentes en conflicto con la ley penal. El resultado práctico en los tribunales es completamente desgastante. Un proceso que debería ser directo, claro y enviar un mensaje disuasivo inmediato a la sociedad triplica su tiempo y su complejidad. Imagínate el desgaste para las víctimas. Es terrible. Los jueces tienen que evaluar todo a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, garantizando un enfoque de rehabilitación en lugar de juzgarlos como adultos, mientras al mismo tiempo intentan encajar un delito de inteligencia artificial en un código penal antiguo. ¡Qué locura! Todo este laberinto judicial surge porque la herramienta del derecho comparado muestra claramente que la solución existe afuera. Ya la vimos en México. Pero la desconexión diplomática con los convenios internacionales impide aplicarla adentro. Es una cadena de eventos increíble. O sea, un papel no firmado a tiempo en un convenio en Budapest termina atascando el proceso judicial de un caso de inteligencia artificial en una escuela local. El efecto mariposa en el derecho. Totalmente. Esto nos lleva a una recapitulación necesaria para nuestra audiencia. El derecho es, sin lugar a dudas, un organismo vivo, respirable y sumamente complejo. No depende únicamente de lo que dice un código impreso hace 50 décadas. Depende de todo un ecosistema interconectado. Totalmente interconectado. Depende de las mentes analíticas de juristas como Villegas Lara para darle sentido conceptual a por qué alguien debe pagar una deuda comercial. Depende del dolor de la historia, como los traumas de un conflicto armado interno, para definir de una vez por todas qué libertades humanas son intocables. Y depende del presente. Y en la era digital, depende de la agilidad de un Estado para firmar tratados globales que le permitan enfrentar amenazas invisibles que cruzan fronteras en milisegundos. Estoy asombrada de cómo todo encaja. Si conectamos esto con el panorama general, resalta inmediatamente por qué el pensamiento crítico es absolutamente vital al observar la realidad legal que nos rodea hoy. Claro. Comprender el origen profundo de una ley, ya sea una fuente material nacida de una crisis histórica o una fuente indirecta construida a base de fallos repetidos, permite a la sociedad cuestionar si esa norma aún cumple su propósito original. Nos da perspectiva. Nos brinda las herramientas para debatir con fundamentos si un sistema de justicia está aprendiendo adecuadamente de las legislaciones vecinas a través del derecho comparado, o si se está quedando peligrosamente rezagado frente al avance tecnológico por pura burocracia, como vimos con el Convenio de Budapest. Es la diferencia entre simplemente acatar las reglas sin pensar y entender la verdadera arquitectura del mundo en el que operamos a diario. Y bueno, queda una gran incógnita sobre la mesa para que nuestra audiencia reflexione profundamente hoy. A ver,
Si se observa cómo la jurisprudencia y las leyes de cualquier país se construyen cada vez más mirando hacia afuera, analizando a sus vecinos y cómo los pactos internacionales terminan teniendo un peso casi supremo en los tribunales locales, resulta fascinante preguntarse por el futuro. Sin duda. ¿Llegará un punto en un futuro no muy lejano en que las fronteras legales nacionales desaparezcan por completo, dando paso a un solo código jurídico mundial interconectado? O, por el contrario, la memoria histórica de cada país, sus factores económicos propios y sus costumbres locales siempre terminarán resistiéndose ferozmente a esa homogeneización global? Es una gran pregunta. Es un dilema entre la inevitable globalización legal y la identidad nacional que apenas comienza a escribirse en el siglo XXI. Ha sido un verdadero privilegio desempacar este nivel de información hoy. Hasta la próxima Inmersión Profunda. ¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis exhaustivo. La misión de nuestra inmersión en los apuntes el día de hoy es muy clara, directa y sobre todo estratégica. Así es, estamos aquí para desglosar de principio a fin una sesión fundamental. Exacto. Específicamente la clase de Derecho Constitucional, que fue impartida por el profesor Hugo Castro. El objetivo central de esta revisión es que quienes nos escuchan, especialmente aquellas personas que están a punto de enfrentarse a su evaluación escrita, queden 100% preparadas para dominar ese examen. Y para eso tenemos sobre la mesa las transcripciones detalladas y las notas más precisas de la sesión del 28 de febrero de 2026. Sí, el foco de nuestro análisis será comprender a la perfección las 4 grandes disciplinas del derecho constitucional y sus relaciones, porque son absolutamente inseparables de otras ramas del derecho. Pero para empezar con el pie derecho, creo que es vital establecer la regla de oro. Esa regla que va a guiar y darle sentido a toda la revisión de hoy. La supremacía. Exactamente. El principio fundamental de la supremacía y jerarquía de la Constitución. Quienes se preparan para el examen deben tener grabado en piedra, desde este primer segundo, que la Constitución es la cúspide absoluta de la pirámide jurídica. Es la ley suprema por excelencia. Sí. De este documento central emanan, sin excepción alguna, absolutamente todas las demás leyes, códigos y normativas del Estado. Nada, pero absolutamente nada, puede estar por encima de ella. Todo el sistema legal cuelga de este pilar. Bueno, vamos a desempacar esto porque a veces los conceptos de supremacía pueden sonar muy teóricos en el papel, pero en realidad tienen un impacto directo y contundente en el día a día. Revisando las notas de la clase, me pareció fundamental entender cómo opera esta jerarquía suprema en la vida real. Claro, cuando lo aterrizamos se vuelve mucho más claro. Empecemos explorando su relación con áreas tan cotidianas como el derecho penal y el derecho civil. ¿Cómo se ve exactamente esta supremacía constitucional en acción, digamos, cuando hablamos de delitos o de contratos? Lo fascinante aquí es ver a la Constitución no solo como un texto político. O sea, funciona como la gran creadora de directrices para todo lo demás. En el ámbito del derecho penal, por ejemplo, basándonos rigurosamente en los apuntes, vemos que los artículos 1 y 2 de la Constitución garantizan valores que son supremos. Como la vida. La vida, la seguridad y el bien común. El derecho penal no actúa en el vacío, ni se inventa sus propios objetivos. Simplemente es la herramienta coercitiva que el Estado utiliza para castigar a quien se atreva a atentar contra esa vida o esa seguridad. Valores que la Constitución ya ordenó proteger en primer lugar. Así es, los apuntes de la sesión mencionan ejemplos clarísimos de esta delegación. Por un lado está el artículo 19 de la Carta Magna, que establece las bases y principios del sistema penitenciario. Ajá, y por otro lado destaca el 251. Exacto, el artículo 251 que crea, ni más ni menos, que al Ministerio Público, y le da el mandato de ser la institución encargada de la persecución penal. El Código Penal, por lo tanto, no es autónomo. Solo ejecuta lo que la Constitución ya delineó desde su posición suprema. Totalmente. Tiene muchísimo sentido. Y leyendo más adelante en las transcripciones, noté que en el derecho civil ocurre un fenómeno idéntico. Entiendo que la Constitución se encarga de proteger a un nivel muy alto ciertas instituciones fundamentales, como la propiedad privada y la familia.
Y luego el Código Civil toma esa orden suprema y simplemente la desarrolla. La desglosa en sus páginas para que sea aplicable en la cotidianidad. Por ejemplo, los apuntes señalan que el libro 1 del Código Civil se dedica exclusivamente a detallar las normas sobre la familia. Y el libro 2 regula todo lo relativo a los bienes y la propiedad. Exactamente. Pero al leer esto me surgió una duda crucial, especialmente para quienes necesitan tener esto clarísimo para el examen. ¿Qué pasa si ocurre un cortocircuito normativo? Es decir, ¿cómo se resuelve una contradicción directa entre una de estas leyes inferiores, digamos un artículo del Código Penal, y la Carta Magna? Ese es precisamente el punto crítico donde la supremacía constitucional demuestra todo su peso. Si en un escenario hipotético o real, una norma penal o un artículo del Código Civil llegara a ir en contra de los preceptos de vida, libertad o propiedad dictados por la Constitución, La Constitución gana. siempre, de manera indiscutible va a prevalecer la norma constitucional. Por su simple jerarquía suprema, la ley inferior que intente contradecirla nace muerta. Queda automáticamente invalidada o se declara inconstitucional, precisamente porque no respeta esa base fundacional. La pirámide jurídica está diseñada de tal forma que no admite rebeliones desde la base hacia la cúspide. Todo debe alinearse hacia arriba. Hacia la Constitución, así es. Totalmente claro. Ninguna ley inferior puede rebelarse contra su creadora. Ahora, para avanzar con el temario, pasemos a lo que podríamos llamar un resumen ejecutivo para la audiencia. Me parece perfecto. ¿Un repaso rápido? La idea es vincular esta misma supremacía constitucional de la que venimos hablando, pero ahora con otras dos ramas de suma importancia mencionadas en la sesión. Me refiero al derecho laboral y el derecho administrativo. ¿Cómo se aplica esta misma regla en esos campos? En un formato ejecutivo, la dinámica funciona bajo la misma lógica de derivación que ya vimos. En el terreno del derecho laboral, es la Constitución la que toma la iniciativa. Establece las reglas primarias y los derechos fundamentales del trabajo, Como el derecho a la huelga o el salario mínimo. o las jornadas laborales justas. El Código de Trabajo y todas las demás leyes laborales conexas existen en un plano secundario. Existen simplemente para especificar, regular y desglosar operativamente esos derechos que ya fueron consagrados en la cima. Y en cuanto al derecho administrativo, funcionamiento. Exacto. Desarrolla el funcionamiento específico, los procedimientos y las reglas de cada una de esas instituciones a través de sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos. Siempre, sin excepción, se sigue este mismo patrón, jerárquico. Para que toda esta avalancha de información quede perfectamente anclada en la memoria antes del examen, hay un ejercicio de visualización en los apuntes que me pareció fantástico. Quienes nos escuchan pueden intentar armar este diagrama mental conceptual ahora mismo o incluso hacer un boceto rápido en sus libretas. Es una herramienta muy útil. Imaginemos que en el centro exacto de una hoja, formando el núcleo brillante y poderoso de nuestro diagrama, tenemos a la Constitución política. Y de este núcleo central emanan flujos de energía constante o flechas muy gruesas que salen disparadas hacia 4 bloques principales que lo rodean. Y si seguimos el trayecto de esas flechas desde el centro hacia afuera, podemos ubicar al bloque 1 como el derecho penal. Este bloque ejecuta los castigos necesarios para proteger los valores irrenunciables de ese núcleo, como la vida y la seguridad. Ajá. ¿Y la siguiente flecha? Nos lleva al bloque 2, que es el derecho civil. Este encargado de regular las interacciones humanas y patrimoniales que el núcleo ordena proteger, fundamentalmente la familia y los bienes. Siguiendo el círculo estaría el bloque 3. ¿Qué representa el derecho laboral? Su misión es desglosar de manera minuciosa las reglas y garantías de trabajo que fueron dictadas desde el centro normativo. Y finalmente, la última flecha. Nos conecta con el bloque 4, el derecho administrativo, que es el motor que le da vida operativa y procedimental a todas las instituciones que fueron creadas por ese mismo núcleo constitucional. Es una imagen mental muy poderosa porque elimina por completo la idea de que el derecho es un montón de libros aislados en una biblioteca. Si conectamos esto con el panorama general, este diagrama no es solo un truco de memorización. Demuestra visualmente y de forma irrefutable el concepto mismo de jerarquía que exige el profesor Castro. Claro, hace evidente que todo está conectado. Nos hace comprender que ninguna rama del derecho flota de manera independiente en el espacio jurídico. Absolutamente todas están ancladas de forma umbilical al centro constitucional. Sin ese núcleo, los bloques periféricos simplemente no tienen fundamento legal para existir.
Me encanta cómo eso simplifica todo el concepto. Ahora quiero aprovechar este momento para pedir que clarifiquemos una relación muy específica que se discutió con bastante énfasis en la sesión y que, con toda seguridad, será una pregunta clave en el examen. Seguramente. ¿A cuál te refieres? A la frontera entre el derecho constitucional y la ciencia política. Al leer los textos, a veces parecen áreas que se cruzan constantemente, y puede ser fácil confundirlas. Es una duda muy común, la verdad, pero mantienen una relación de equilibrio vital que es fácil de distinguir si nos fijamos en su propósito. Para resumirlo de manera tajante, y esto es ideal para tomar nota, la ciencia política es la disciplina académica que se dedica a estudiar el poder. Le interesa cómo funciona el poder. Específicamente, la forma, la dinámica y las estrategias mediante las cuales ese poder se ejerce, se adquiere y se mantiene dentro de una sociedad. Mientras que el derecho constitucional asume un rol muy distinto. Exacto. Es el encargado de ponerle límites legales y fronteras claras a ese mismo poder. Son esencialmente las dos caras de una misma moneda. Una disciplina observa cómo se mueve la fuerza. Y la otra construye los muros normativos necesarios para asegurar que esa fuerza no se desborde, previniendo la tiranía y garantizando que se respeten las garantías ciudadanas. Aquí es donde se pone realmente interesante. Y con esto pasamos a la segunda gran parte de la clase. Dejamos atrás las ramas del derecho y nos adentramos en la forma en que la academia estudia la Constitución en sí misma. Revisando los apuntes, noté que el profesor Castro organiza estas disciplinas casi como si fuera una matriz de 4 cuadrantes. Es una muy buena forma de estructurarlo. Pero es importantísimo hacer una aclaración crucial para la audiencia en este punto. No estamos hablando de 4 leyes separadas o de 4 constituciones distintas. No, en lo absoluto. Estamos hablando de 4 enfoques, lentes o perspectivas académicas diferentes para estudiar el derecho constitucional. Hablemos del primer cuadrante de esta matriz. Así es un cambio de perspectiva. La primera disciplina en esta matriz de estudio es lo que se conoce como el derecho constitucional particular. El enfoque particular. Según los apuntes, que citan directamente al reconocido jurista Ramel o Ramela, como también suele conocerse en la literatura, el objeto de estudio de esta disciplina es el ordenamiento normativo, doctrinario y jurisprudencial de un Estado en concreto. Es un análisis puramente individual y localizado. Un momento, hagamos una pausa ahí para desmenuzar un poco esa terminología, porque escuchar ordenamiento normativo, doctrinario y jurisprudencial suena exactamente a la típica trampa de examen. En palabras sencillas, ¿qué significa abarcar esos 3 frentes al estudiar un solo país? Es una excelente observación. Para traducirlo a términos más accesibles, estudiar el ordenamiento normativo significa leer lo que está escrito literalmente en el papel. Los artículos de la ley tal cual. Exacto. Luego, estudiar lo doctrinario implica revisar qué opinan los académicos, los libros y los grandes pensadores sobre esas leyes. La teoría detrás del texto. Y, finalmente, estudiar lo jurisprudencial se refiere a analizar cómo las personas que juzgan en ese país están interpretando y aplicando esas leyes en sus sentencias reales. Entonces el derecho constitucional particular hace todo este análisis profundo, pero enfocado exclusivamente dentro de las fronteras de un solo país. Por ejemplo, sería dedicar una investigación a estudiar única y exclusivamente la Constitución de Guatemala, sus sentencias y sus teóricos, para entender cómo resuelve sus propios problemas internos. Ese es el ejemplo perfecto. Queda muchísimo más claro. Luego pasamos a la segunda disciplina en nuestra matriz, que es el derecho constitucional general. Leyendo las transcripciones, parece que aquí la lente de la cámara se abre muchísimo más. A diferencia del particular, este enfoque no se encierra en un solo estado. Abarca el estudio de múltiples ordenamientos constitucionales al mismo tiempo, y lo hace con una meta bastante ambiciosa: lograr crear una teoría general que aplique a todos. Y la tercera perspectiva de nuestra matriz es el derecho constitucional comparado. Esta disciplina tiene una dinámica muy interesante. Indaga, pone frente a frente y contrasta los ordenamientos constitucionales de distintos estados. O sea, su objeto primordial de estudio es encontrar semejanzas y diferencias. Diferencias precisas entre las instituciones legales de un país y las de otro. Es como poner 2 maquinarias distintas sobre una mesa de laboratorio para ver en qué se parecen y en qué difieren sus engranajes.
Y para completar la matriz, la cuarta disciplina es el Derecho Constitucional Internacional. Según las notas, esta perspectiva da un salto hacia lo global. Estudia cómo los estados soberanos utilizan sus propias bases normativas para organizarse entre sí a través de entes supranacionales en el complejo escenario mundial. Ahora, una forma muy práctica que sugieren los apuntes para no confundir estas disciplinas en el calor del examen es enfocarse en las diferencias de alcance directo, particularmente entre las primeras dos, el derecho constitucional particular y el general. Podemos presentarlo como una lista de repaso rápido. Sí, una lista de 2 puntos clave. El punto número 1 es lo que podríamos llamar el enfoque numérico. El alcance del derecho particular es estrictamente singular. Analiza un solo país de forma individual y aislada. Un enfoque de uno a uno. En contraparte, el alcance del derecho general es plural por naturaleza. Toma múltiples países simultáneamente o incluso regiones geográficas enteras, como podría ser analizar en conjunto todas las constituciones centroamericanas o el bloque de las latinoamericanas. Excelente forma de recordarlo, el enfoque numérico. Y el punto número 2 de esta lista de contrastes sería el propósito analítico. El propósito del derecho particular es eminentemente práctico, doméstico y local. Busca entender la norma al milímetro para resolver los problemas y conflictos internos de ese estado específico. Mientras que el propósito del derecho general es mucho más abstracto, teórico y académico. Busca extraer doctrinas universales, definiciones compartidas y normas comunes que sirvan como cimientos para elaborar toda una teoría general del derecho constitucional, que trascienda fronteras. Esto plantea una pregunta importante respecto a la tercera disciplina que exploramos en la matriz, el derecho constitucional comparado. ¿Cuál es la meta real, el objetivo de fondo de poner dos constituciones lado a lado? Es fundamental entender que el objetivo último de esta disciplina no es simplemente organizar un concurso de belleza legal para ver qué nación tiene las leyes más elegantes. Claro que no. Su meta fundamental, según lo subraya la clase, es lograr el progreso del Estado. En la sesión del profesor Castro se mencionó un ejemplo muy ilustrativo al respecto que vale la pena rescatar para entender esta búsqueda de progreso. El ejemplo de la Asamblea Nacional Constituyente es perfecto para esto. Se trata de analizar rigurosamente si una norma, una figura legal o una institución que funciona con evidente éxito en otro país puede ser importada y adaptada inteligentemente a la realidad local para hacer que el Estado propio sea más funcional y moderno. Los apuntes relatan el escenario hipotético de una Asamblea Nacional Constituyente que se encuentra debatiendo posibles reformas. Y quienes participan en esa asamblea utilizan el derecho comparado para estudiar, por ejemplo, cómo se lleva a cabo la elección de las más altas magistraturas en otros lugares del mundo. Si durante ese análisis observan que un sistema foráneo resulta ser mucho más eficiente, menos politizado o más transparente, la labor del derecho comparado es analizar cómo incorporar ese mecanismo, adaptándolo a la cultura jurídica propia, para reformar la constitución local en una búsqueda constante de ese ansiado progreso estatal. Es decir, es aprender de los aciertos y errores del vecino, para mejorar la propia casa. Eso nos lleva, de manera muy natural, a la cuarta y última disciplina, que tiene un matiz muy diferente a las anteriores. Aquí es vital destacar la figura de Pedro Sagües, el académico responsable de añadir el derecho constitucional internacional a esta clasificación. Es una adición muy importante. Leyendo la evolución de estos conceptos, surge una pregunta clara. ¿Cuál es el gran diferenciador de esta disciplina propuesta por Sagües en comparación con las otras tres? La diferencia clave radica fundamentalmente en la dirección hacia la que apunta la mirada de quien investiga. Mientras que las otras tres disciplinas, el particular, el general y el comparado, estudian el texto interno de las constituciones, ya sea enfocándose en una sola, revisando varias para crear teoría o comparándolas para mejorarlas. El derecho constitucional internacional mira decididamente hacia afuera. Se diferencia radicalmente en que analiza cómo los estados usan sus propias reglas constitucionales para poder organizarse, comprometerse y convivir entre ellos mismos a nivel global. Los apuntes ofrecen ejemplos muy concretos de esta interacción global que hacen que el concepto deje de ser abstracto. De hecho, su enfoque de estudio recae directamente en el comportamiento estatal dentro del marco de organizaciones supranacionales de gran peso, como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Comunidad Europea e incluso organismos con mandatos más especializados como la Organización Internacional del Trabajo.
Esta disciplina estudia cómo los estados soberanos acceden a ceder ciertas cuotas de poder para someterse a estas normativas internacionales. Buscando generar redes de apoyo mutuo frente a diversos problemas políticos, económicos o sociales compartidos. La fuente que revisamos incluso profundiza en ejemplos de alta tensión diplomática. Mencionando los choques geopolíticos, donde ciertos estados deciden salirse de organismos internacionales. O rechazan abiertamente acatar normas comunitarias a raíz de conflictos bélicos o crisis ideológicas, basándose en interpretaciones de su propia soberanía constitucional. Todo ese complejo, tenso y fascinante entramado de organización supranacional y soberanía compartida es precisamente el campo de estudio exclusivo del derecho constitucional internacional. Es un nivel de análisis totalmente distinto, casi como entrar al terreno de la diplomacia constitucional. Bien, para quienes nos escuchan y llevan el apunte minucioso de esta inmersión, llegó el momento de la verdad. A ponernos a prueba. Antes del gran día de la prueba, vamos a hacer una pequeña autoevaluación. La idea es repasar el contenido con una ronda de preguntas rápidas, estilo examen, formuladas estrictamente con base en las distinciones y jerarquías que acabamos de revisar. Quienes siguen este análisis pueden intentar responder mentalmente antes de escuchar la solución. Es una excelente forma de consolidar la información. Y, por cierto, un pequeño pero vital recordatorio logístico que el profesor mencionó al final de la clase. El examen real será completamente a mano, escribiendo las preguntas y las respuestas en papel físico. Por lo tanto, es absolutamente indispensable asegurarse de tener los dispositivos móviles o cámaras bien cargados de batería. Muy importante para poder tomar y subir la foto de las hojas del examen a la plataforma a tiempo. Dicho esto, vamos con la evaluación. Yo planteo el escenario, damos un pequeño respiro para pensar y luego analizamos la respuesta oficial. Vamos con la pregunta 1. Si un grupo académico se encuentra investigando cómo crear una teoría general del derecho constitucional a partir de la recopilación y síntesis de doctrinas provenientes de toda América Latina, ¿qué disciplina específica, según la matriz que vimos, se está aplicando? La respuesta correcta a este escenario es Derecho Constitucional General. La palabra clave que nos da la pista aquí es el estudio de múltiples ordenamientos regionales con el propósito expreso de formular una teoría amplia y universal, no simplemente comparar un país contra otro. Perfecto, a tomar nota de eso. Pregunta 2. Un equipo de investigación analiza detalladamente cómo la ONU influye en la organización soberana y en las decisiones jurídicas de los Estados miembros que la conforman. ¿A qué disciplina, específicamente aquella propuesta por Pedro Sagüés, corresponde este estudio? La respuesta oficial es Derecho Constitucional Internacional. La regla de oro aquí es que siempre que hablemos de entes supranacionales, de diplomacia jurídica y de la organización de los estados interactuando entre sí mismos a nivel del escenario global, estamos pisando directamente el terreno conceptual propuesto por Sagüés. Muy bien, excelente. Vamos ahora con la pregunta 3, que plantea un caso práctico de jerarquía normativa. Si el Código de Trabajo llegara a dictar una nueva norma que entre en una contradicción directa y flagrante con los derechos fundamentales de una persona trabajadora, que ya se encuentran establecidos y protegidos en la Carta Magna, ¿por qué motivo legal específico debe prevalecer la norma magna sobre el Código Laboral? La respuesta que se espera en el examen es, por el principio ineludible de la jerarquía constitucional. Es imperativo recordar el diagrama mental que hicimos hace un momento. La Constitución es el núcleo brillante, la cúspide de la pirámide jurídica de la cual emanan absolutamente todas las demás ramas del derecho. Por lo tanto, ninguna ley secundaria, como lo es un Código de Trabajo, tiene el poder ni la validez para contradecir al núcleo supremo. Exacto, quedaría invalidada. Impecable explicación. Y finalmente cerremos con la pregunta 4, que viene en el clásico formato de verdadero o falso. Escuchen con mucha atención la premisa. ¿Verdadero o falso? El derecho constitucional general tiene como objetivo primordial establecer semejanzas y diferencias directas entre dos países específicos, con el fin de poder importar normas que resulten útiles para el progreso del Estado. Esa afirmación es rotundamente falsa. El enunciado es una trampa clásica de examen porque describe la definición, la mecánica y la meta exacta del derecho constitucional comparado, no del general. El derecho general busca establecer doctrinas abstractas y universales reuniendo mucha información. No se dedica a importar normas prácticas mediante la comparación directa y utilitaria entre un par de estados.
Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos revisado hoy? A lo largo de esta inmersión profunda, hemos recorrido el poderoso concepto de la supremacía de la ley suprema, viendo cómo domina sin contemplaciones sobre los terrenos de lo penal, lo civil, lo laboral y lo administrativo. Hemos construido un mapa mental muy claro para visualizar esa jerarquía incuestionable. Hemos delimitado las sutiles pero firmes fronteras que separan al derecho de la ciencia política. Y hemos detallado al milímetro las 4 formas maestras que utilizan en la academia para estudiar esta materia. Desde lo más particular y minucioso de una sola nación hasta la compleja telaraña internacional de los grandes bloques globales. El verdadero valor de asimilar todo este conocimiento no es solo aprobar un examen, sino comprender profundamente que el ordenamiento jurídico de un país no es un accidente producto del azar. Es un sistema meticulosamente estructurado, diseñado como una pieza de relojería para sostener y proteger la vida en sociedad. Es una arquitectura fascinante. Y para cerrar nuestra revisión de hoy, me gustaría dejar a la audiencia con un pensamiento provocador. Una idea para reflexionar a nivel analítico después de que terminen de repasar sus apuntes. Si consideramos la tendencia que marca el derecho constitucional comparado, que nos invita constantemente a observar e importar de manera activa las normas más exitosas de otros estados para alcanzar el progreso, y si, al mismo tiempo, notamos que el derecho constitucional internacional nos empuja a alinearnos cada vez más bajo el manto normativo y estandarizado de entes globales gigantescos como la ONU o los bloques regionales, Surge una interrogante enorme. llegará un punto ineludible en el futuro de la humanidad en que las disciplinas del derecho constitucional particular pierdan por completo su sentido, terminando por fusionarse las leyes de todas las naciones soberanas en una sola, monolítica y vasta teoría constitucional que sea verdaderamente universal. Es una interrogante muy profunda sobre el destino último de las leyes que nos rigen hoy en día y hacia dónde camina la soberanía. Es una reflexión brillante, de esas que cambian la perspectiva y que definitivamente vale la pena llevarse en la mente más allá del aura. Despedimos este análisis exhaustivo de los apuntes del profesor Castro con el mayor de los entusiasmos. Les deseamos mucho éxito en la evaluación. Deseamos un rotundo y merecido éxito a quienes presentarán la prueba escrita en los próximos días. Celebramos profundamente el esfuerzo, la constancia, la disciplina de aprender y, sobre todo, el coraje de cuestionar y entender a fondo el sistema normativo que estructura nuestra realidad cotidiana. Y no lo olviden, mantengan la calma frente a la hoja en blanco, confíen plenamente en sus conocimientos, repasen la jerarquía y asegúrense de tener esos dispositivos móviles bien cargados de batería para enviar la foto del examen sin contratiempos. Hasta la próxima inmersión en el conocimiento.